Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de preparación, tiempo de Dios y camino de alegría. Nos anunciamos el gozo de Adviento con la segunda llama ardiendo. La segunda semana de Adviento nos invita, por medio de Juan Bautista, a preparar los caminos del Señor. Esto es, a mantener una actitud de permanente conversión. Jesús sigue llamándonos, pues la conversión es un camino que se recorre durante toda la vida. Adviento, prepárate, el Señor está cerca. Ya se acerca el Señor. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos, la AM, la amplitud modulada. Siempre repito eso por si falla algo en el internet, usted va a la AM y ahí nos ubica rapidísimo, o la FM 105.1 al sur de nuestra capital. Bien. También se une Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Sapabu Callari, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven por su plataforma televisiva, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde nos escuchan y nos ven. También vamos con otra red de radios que se unen, radios amigas, como Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Radio La Decana, Ancash, Moro, Lampa, Radio San Valentín, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaqui Estéreo. AM Tawa nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Ya estamos comunicados con Rosa María Palacios en este 7 de diciembre del año 2020. Rosa María, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estoy transmitiendo ya desde lejos de Lima, no en el Perú, por supuesto, no me he ido tan lejos, y acá no hay ruido, así que espero que todos los que se han quejado por el ruido estén contentos de que no vamos a tener ruido esta semana. Me he mudado justamente para no estar frente a una construcción, así que creo que esta vez tenemos la tranquilidad de que no va a haber ruido, ¿no? No sabes cómo se burlan, Abel, es increíble. Sí, he leído. Esa es muy buena noticia para mucha gente. Buenos días a todos, sin ruido de martillo, pala, mezcladoras de cemento. Lima es una ciudad en construcción y donde quiera, además con muchas construcciones que se pararon 2-3 meses durante la pandemia. Así que donde quiera que uno vaya, están construyendo algo. Me he conseguido un sitio donde ya, acá sí, no están construyendo nada. Entonces, no va a haber ruido de martillos ni de... Me decían, cómprate un micro, pero no es un problema de micro. Con un micro probablemente se filtre también el ruido exterior. Sí, y claro, es cierto. No soy dueña de la calle, ¿no? No me puedo parar y gritar, paren la construcción porque estoy transmitiendo un programa. O sea, es imposible. Así que aquí estoy con ustedes nuevamente en una mañana, a ver, hay que decirlo, mucho más tranquila, previa a un feriado. Esta mañana del 7 de diciembre normalmente sería un puente. Este fin de semana hubiera servido mucho para mover un poquito el turismo. Ahora veía un reportaje que está destruido, la verdad destruido. Pero no se pudo, justamente por los paros en todo el Perú. Eso ha hecho que muchas reservas, familias que planeaban salir a Ica, por ejemplo, que tiene un poquito de turismo y ayuda mucho a su economía, el fin de semana largo se perdió. ¿Y eso quién lo repone?
Y al norte ni se diga, el mismo problema. No podías ir a Chiclayo, no podías ir a Trujillo, porque claro, si están tomando la carretera, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, lo poquito que se podía haber salvado un fin de semana largo, si hoy lunes se hacía puente para turismo, ¿no? Simplemente se perdió. ¿Qué hacemos? ¿No? Por reclamar por un derecho se destruyen los derechos de todos los demás. Y no solo la libertad de tránsito o atenderte oportunamente con un médico, ¿no? También en el caso de turismo simplemente perdieron el fin de semana. Y eso nadie lo ve, a nadie le importa, nadie lo dice, ¿no? No son pobres explotados, ¿no? Es un sector que no ha tenido ingresos todo el año. El sector agroexportador no ha parado. Pésimo, malo, regular, han recibido un salario. Los trabajadores del sector turismo no han recibido nada. El 80% está quebrado. Y muchos no van a volver. O no van a volver en las condiciones que tenían antes de la pandemia. O sea, un sector entero de la economía absolutamente paralizado por la pandemia. No quedaba otra, estamos de acuerdo. Bueno, es tremendo porque justamente el turismo tiene dos de los derechos restringidos, ¿no? La libertad de tránsito y la libertad de reunión. Entonces, sin libertad de tránsito y sin libertad de reunión, difícil que puedas hacer turismo. Destruido, absolutamente destruido. Y en este momento sí hay intención de sacar adelante al Perú como destino turístico nuevamente. El turismo exterior no va a venir hasta que no se arregle el mundo. Por eso la vacunación mundial es tan importante para la industria del turismo. Porque no es solo que nos vacunemos aquí, sino que se vacunen los que vienen aquí. O que vengan libres del virus. Y por supuesto que la industria también, y lo está haciendo, obtenga certificaciones de calidad sanitaria para poder tener una oferta segura. Y lo está haciendo, ¿eh? Y han conseguido para Machu Picchu un sello de calidad. Lo están haciendo. Pero si tú planificas, ¿no es cierto?, que este fin de semana podría ser atractivo, vacaciones escolares, en fin, para un destino, por ejemplo, como Ica, que se mueve alrededor de el turismo en fundos, ¿no es cierto?, el turismo de las líneas de Nazca, el turismo de Huacachina, bueno, eso no ha habido. Y eso significa mover la economía local. Porque el turismo tiene mucho encadenamiento para adelante y para atrás. O sea, el turista no solamente paga un hotel, toma un taxi, come en un restaurante, visita un museo, alquila los servicios de un guía, alquila un vehículo, tiene otros servicios conexos que mueven muchísimo la economía. Cusco está parado. Tengo una persona en Cusco que me mandaba fotos y me decía, aquí no hay nadie, en las plazas, en sitios de mucho movimiento, ¿no es cierto? Un día feriado, un día domingo. Desolado. Entonces, creo que en vez de estarse mirando los problemas propios, hay que mirar los ajenos también de vez en cuando, ¿no? Y no veo a nadie del sector turismo tomando una carretera, incendiando un bus, rompiendo lunas, impidiendo la libertad de tránsito, al contrario. Ese sí es un sector golpeadísimo, y probablemente el más golpeado y el último en salir. Hoy día se ha abierto la cuarta fase. En el Perú se ha levantado el aforo en los centros comerciales a 60%, se van a abrir teatros, cines, museos, ahora museos están abiertos, casinos, gimnasios, es decir, ya prácticamente todo. Pero no basta con abrir, o sea, no basta con que te den un permiso, que ya es bastante. Tienes que hacer que la gente confíe en que puede regresar en condiciones de seguridad. Y francamente, Abel, o sea, ¿quién se va a meter en un cine? Yo me muero de miedo. Es lógico y es natural. Aún con el 50% de aforo y con la mascarilla puesta, es un espacio cerrado. Una película dura mínimo 90 minutos, si no 120 minutos. O sea,
ir a misa, ¿no? Pero si el techo es gran, alto, si es una iglesia muy ventilada, y si puedes abrir las puertas, solo 45 minutos o menos, dejando espacio, o sea, todo tienes que ponerte en la posición en la cual sanitariamente dónde estoy mejor. Y eso es algo que todos estamos pensando todo el tiempo. Salgo a caminar sola, no hay nadie en la calle, tú piensas, qué bien, mientras no haya nadie, si uno sale a caminar a las 9 de la noche, no saquen nada, pues no, sin celular, sin nada, sin nada. No hay nadie. Entonces, todos estamos en esa situación. Entonces, ponte a pensar, quiero ir al Cusco. Paseo bonito, ¿no? Fin de año. O sea, Año Nuevo el Cusco reinventaba de gente. Entonces, ahora voy a ir a un lugar donde nos vamos a aglomerar. La cola nos va a tener a todos juntos mucho rato. No. Entro a un museo, lo que nos está pasando con el convento, ¿no? Un museo es un espacio cerrado. La gente tiene mucho miedo. ¿Cómo haces para que las personas regresen? Lo que sí está haciendo muchas familias es alquilar una casa, por ejemplo, ¿no? Eso sí. Entonces, los de la misma familia nos vamos todos juntos a otra ciudad, pero estamos todos en la misma casa. Cambiamos de ambiente, ¿no es cierto? Y de ahí nos regresamos. Entonces, sí ha habido mucha incremento económico en materia de alquileres, por ejemplo, pero te mueve un poquito el turismo. Claro, pues tienes que tomar un taxi, tienes que comprar comida, pero no es el turismo que estamos esperando en el Perú, ¿no? Y el turismo, los aviones, dicen, pero los aviones vienen llenos, porque eso es una cosa de locos. Los aviones sí vienen a 100% de capacidad. Pero claro, es el viajero de trabajo el que está viniendo. El consultor, el experto, el que viene a una fábrica a ver un problema, el que viene a cerrar un negocio, pero no es el turista de recreación, que es el que más gasta, el que se queda en promedio 5 días, el que hace más de una visita, o sea, no solamente va al Cusco, sino también quiere un poquito de Lima, o de repente quiere la línea de Nazca, o de repente quiere ver la selva de Iquitos. Ya, ese es el que no ha regresado. Ese es el que no ha regresado, y ese es el que más gasta, y el que necesita el Perú desesperadamente. ¿Qué más tenemos que decir? Tenemos que decir que a pesar de que haya calma, bueno, la calma no va a terminar, no va a llegar, parece ser, este año, porque hay varios frentes abiertos. El primer frente abierto es la necesidad de una nueva ley agraria, salvo que decían que no necesitan ninguna ley y ya pues se quedan como está. Vamos a hablar de eso más adelante con Piero Gessi, ex ministro de Producción, que escribió un artículo muy interesante sobre un nuevo pacto para el agro, estableciendo una discusión tributaria que creo que es pertinente. Luego tenemos que hasta ahora el Ejecutivo no ha sacado el decreto de urgencia, no sé si lo habrá hecho esta mañana, el decreto de urgencia para que la norma que sacó el Congreso sobre la ONP sea inaplicable hasta que no se pronuncie el TC. Y tampoco sé si han mandado la acción de inconstitucionalidad del TC, espero que sí. Estamos un poco al pendiente de esa noticia, porque de nuevo, como otras, genera enormes expectativas, el Congreso lo hace a propósito, para que luego el Ejecutivo diga no se puede, y la demanda contra el Ejecutivo sea brutal. Porque créame, los trabajadores del campo no están mejor hoy día que el viernes, ¿ah? Pero para nada. Hoy día tienen, o sea, si se les va a aplicar, si no existe su régimen, van a tener un régimen idéntico al general. Por lo tanto, plata en el bolsillo van a tener menos. Menos, porque ya no van a recibir la alícuota de la CTS y de la gratificación. Entonces, plano, 900. Los que están en mínimo van a seguir recibiendo el mínimo. Los que están encima del mínimo también se les quita la alícuota de la CTS y la remuneración. Entonces, plata en efectivo, menos. Así, menos. Y de nuevo viene esta cosa que es tan desagradable en el Perú, que a mí me molesta muchísimo, que es la demonización de ciertas actividades. O sea, una especie de culpa muy extendida en la intelectualidad limeña,
que consideran que determinadas tareas son desdeñables, sobre todo el trabajo manual, y que el que lo realiza es un explotado. Que el trabajo manual no es el trabajo intelectual y el que lo realiza por naturaleza es un explotado. Y al ser un explotado hay que protegerlo, ¿no? Es un tema de culpas rarísimo. Y por supuesto la empresa que lo emplea, que le da trabajo, es un demonio. Es un demonio que hay que luchar contra él. Es una caricatura absolutamente falsa, pero popular. Popular. Yo creo que hizo bien el gobierno decir, yo no juego, deroguen la norma, o sea, deroguen la policía, listo, no hay norma. Creo que tal fue la sorpresa que el día sábado seguían protestando y no sabían qué hacer. Porque no pensaron que iban a derogar la norma en 3 días. La derogaron. Ah, ya, ¿y ahora qué hacemos? No sé. O sea, no quieren la norma, no hay norma, ¿y ahora qué hacemos? Todo el régimen agrario pasa al régimen general tributario también. O sea, ahí hay una trampa que tal vez ustedes no entiendan bien. Miren, las exportaciones de todo, ¿verdad? Las exportaciones no pagan el impuesto general a las ventas. ¿Ok? Eso, por un lado. Por otro lado, todos los alimentos que vienen del campo están exonerados del IGB. Cuando usted va al mercado no paga IGB por la papa, ni por la cebolla, ni por la zanahoria. No se paga IGB por ningún cultivo. Entonces no es en el lado de IGB donde el Estado va a rentar. El único lugar donde el Estado puede sacar tributos es en el impuesto a la renta. Y para que haya impuesto a la renta, tiene que haber renta, es decir, ganancia. No venta, ganancia. El agrotecnificado de altísima calidad, son 10 grandes empresas en el Perú, entre las mejores del mundo, son pocas. ¿Ok? Y esas empresas se han demorado 20 años en ser lo que son hoy. Porque primero, Ica es un valle, varios valles además, donde lo que escasea es el agua. Entonces tienes que tener riego tecnificado, tienes que hacer pozos. Y el riego tecnificado es caro. Hay que invertir cantidades gigantescas de dinero durante mucho tiempo. Cualquiera que conoce Ica sabe, por ejemplo, que en las pampas de Villacurí había un desierto. Y hoy ese desierto es verde, pero convertir un desierto en tierra de cultivo cuesta mucha plata y mucho tiempo. El regreso, el retorno en la agricultura de ese tipo no es instantáneo. Esa agricultura que tiene mejores precios, por supuesto, si no, no se haría. Y por economía de escala, es decir, no es una hectárea, es lo suficientemente grande como para aguantar cosecha hasta que el precio internacional te sube en productos que son muy apreciados fuera del Perú. Y el Perú tiene condiciones climáticas por naturaleza estupendas. Poca agua, pero muy buenas condiciones climáticas. Para poder hacer dos cosechas al año, cosas que en otros sitios no se puede. Pero son empresas que han invertido millones en mejorar sus semillas, en mejorar su productividad por hectárea, en mejorar sus técnicas de riego, sus técnicas de siembra, sus técnicas de cosecha. O sea, sin eso no se puede. Y que además tiene sistemas de empaque ultramodernos para que el producto pueda llegar a un mercado en China y la ama de casa de China lo pueda consumir en las mismas condiciones que lo consumiría una ama de casa en el Perú. Todo eso es tecnología. ¿Qué creo que va a pasar? Que esa industria, que es la mejor, la de mejor calidad, digamos, que es la que paga mejor, la que paga 1.500 soles promedio al trabajador, se va a automatizar. Es una tragedia, pero se va a automatizar. Es lo que el mercado le está diciendo. Lo que tú pagas no es lo que estas personas quieren. La única forma de que ganen más es que contrates a menos personas.
para que esas que sí contratas ganen más. Tienes ahí donde trabajaban 10, pero es una máquina que maneja uno, ese uno gana más y los otros 9 se quedan sin trabajo. Y lo más grave es que estamos hablando, como dijimos la semana pasada, del 4% de la P agrícola. El 96% de la P agrícola no tiene idea de qué le estamos hablando. Porque no es formal, es informal. El 96% es informal en todo el Perú. Creo que no se están haciendo las preguntas correctas y tampoco se están dando las respuestas correctas, ¿no? Vamos a ver cómo nos va esta mañana. Y luego, a ver, no puedo dejar de mencionar un asunto grave en el Congreso del que hemos tomado conocimiento este fin de semana, aunque ya se sabían algunas cosas. El señor Lula Morales, que es una persona que está investigada por graves hechos de corrupción, igual que su padre, le han dado la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Hace varios meses, en octubre, este señor logró, en uno de estos asaltos a la SUNEDU, esto es anterior, me parece que es agosto, uno de los famosos asaltos a la SUNEDU, este señor logró, para que no se notara, querían hacer una comisión investigadora de la SUNEDU, en la Comisión de Defensa del Consumidor, donde el presidente de la comisión es el propietario de la universidad que no le han dado licencia, ¿ok? Era muy rochoso. Entonces decidieron pedirle al Pleno calidad de comisión investigadora, que se puede, contra todos los organismos del Estado, que son organismos regulatorios. Entonces, contra Indecopi, contra la Superintendencia, seguro, y excluyeron SUNEDU para que no se notara. Para averiguar qué, todo, para investigar cualquier irregularidad que suceda en esos organismos, como si la Contraloría no existiera, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Acto seguido, el señor Morales se ha, digamos, dedicado a la Superintendencia de Banca y Seguros. Y lo que quiere es el secreto bancario de todos los peruanos. Eso no lo puede hacer su comisión. Tú puedes decir, vamos a investigar a Rosa María Palacios, perfecto. ¿Por qué? Tiene que haber una causa probable de algo, ¿no es cierto? No para chantajearla, para darle esa información a unos asaltantes que la secuestran. No, para eso no, ¿no es cierto? Es para una investigación, entonces tienes que explicar para qué. Y uno por uno. El señor quiere que le den toda la información de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. La pregunta es ¿para qué? ¿Quiere saber si lo están investigando a él? Es lo más probable. Son fortunas bien extrañas, la verdad. Pero quiere información, porque información es poder, y poder es una forma de chantajear, de amenazar, de perseguir. Y la superintendencia, a través de la señora Socorro Geisel, ha dicho claramente que hay información que es confidencial y que no se puede entregar, que es el registro de deudores de todo el Perú. ¿Quién le debe plata a quién? ¿Y cuánto? ¿Para qué quiere saber eso el señor Morales? ¿Para qué quiere saberlo? Como la señora Socorro Geisel lo ha dicho en El Comercio, el día domingo, ayer la han citado para que vaya mañana, no, el 9, para que informe de estas declaraciones y que entregue la información. Los pedidos de información son enloquecidos, pero enloquecidos. Estoy dando algunos ejemplos, ¿ah? Quiere, en buena cuenta, toda la información reservada en beneficio de nosotros, de los ciudadanos. Toda esa información la quiere. Quiere además que le den las actas de directorio de todos los bancos del Perú, cosa que la superintendencia tampoco no tiene, salvo que haga una fiscalización. Quiere conocer dónde está la plata, de quién es la plata, a quién le debe la gente, de todos y cada uno de los peruanos, el señor Lula Morales. Es francamente un peligro. Es un peligro a la democracia, es un peligro a la seguridad nacional.
hace muy bien la señora Heisen en no entregarle nada. Ya le han entregado, me han dicho que le han entregado un camión de cajas. Y después pidió que fueran virtuales. Archivos de archivos de archivos de archivos. Papel, papel, papel. Es espantoso este Congreso, de verdad, es espantoso. Porque las presidencias de la comisión, de comisiones, están en manos de delincuentes. A ver, el señor Alarcón en fiscalización, acusado por delitos graves, acusado ya, o sea, no está en investigación, acusado. El señor Acuña, comisión de presupuesto, sentenciado, tiene condena, no lo están investigando, condenado. El señor Luna Morales con su padre, investigados por graves hechos de corrupción, incluyendo al colaborador eficaz en la OMPE, que señala que su partido fue inscrito de manera irregular y que controlaban el Consejo Nacional de la Magistratura. Además, el problema de las coimas de Castañeda Locio. El señor Chejade, en la Comisión de Constitución, su hermano fue preso por el tema de las brujas de Cachiche, y él salió libre porque tenía inmunidad parlamentaria y porque lo protegieron en el Congreso. Ese es el presidente de la Comisión de Constitución. Ahí tienen 4 fichas. Estamos hablando de personas en graves, que controlan el Congreso. Que controlan el Congreso. Entonces, estos señores quieren la información de todo el Perú. Secreto bancario, unidad de inteligencia financiera, registro de deudores, todo. ¿Para qué lo quieren? Para extorsionar, para chantajear, para amenazar, para irse sobre el patrimonio de las personas. Dios sabe para qué, pero nada bueno puede ser. Nadie puede creer que el señor Morales está interesado en investigar un problema de corrupción. Nadie lo puede creer. Y eso es lo que está pasando, y es bien grave. Mientras tanto, hay que decir, dejando esto, mañana va a ir la ministra de Salud, la doctora Macetti, al Congreso, hoy o mañana ya, no, mañana es feriado, tiene que ir hoy. Tiene que ir a exponer varias cosas sobre la pandemia, en particular el tema de las vacunas. La semana pasada, el viernes, hubo un debate en el Congreso, Abel, que era una vergüenza, Se aprobó una ley para que las vacunas entren, se certifiquen rápidamente, todo eso está muy bien. Pero el debate, el señor Pocomocrote, que es médico de UPP, dijo que las vacunas iban a cambiar el ADN de las personas, y es médico. Yo no puedo creerlo. La vacuna va a cambiar el ADN de las personas. O sea, gracias a Dios las vacunas no se hacen en el Perú. Gracias a Dios se importan. Dios mío, ¿cómo es posible que alguien pueda ser tan limitado? Yo no soy científica, pero no soy tan ignorante. O sea, que las vacunas van a cambiar el ADN de las personas. O sea, ¿en qué nivel de ignorancia puedes estar? O sea, ¿este señor no lo vacunaron de polio de chico? ¿No le pusieron la vacuna de tétano, difteria, la triple, no le pusieron varicela, nada? ¿Ni unita? ¿No lo han vacunado nunca, de chiquito? Esa debe ser la explicación. Porque que yo sepa, a todos los niños peruanos, de mi generación y para abajo, el Estado o el sector privado, pero alguien los ha vacunado, porque las vacunaciones en el Perú han sido masivas. No creo que nos haya cambiado el ADN. Y se sigue vacunando contra la polio, se sigue vacunando la triple, se sigue vacunando difteria y debería seguirse vacunando. Ya paró la alerta porque se ha vacunado y el resto del país está vacunado. Hemos tenido vacunaciones masivas contra la rubiola para niñas, sobre todo las mujeres se tienen que vacunar contra la rubiola, hay que recordarlo siempre. Las mujeres en edad reproductiva tienen que haberse vacunado contra la rubiola. Es bien importante, porque si te da rubiola embarazada, tu hijo va a tener muchísimos problemas.
Entonces, basta con que te vacunes. Las vacunas han salvado a la humanidad. Probablemente en el siglo XIX la vacunación masiva es la que ha logrado que se duplique la esperanza de vida. Agua de desagüe y vacunas. Y antibióticos. Los grandes eventos revolucionarios del siglo XIX son esos. Y acá tenemos un señor y del siglo XX, ¿no? Pues, se han vacunado masivamente en el siglo XX. Vacunas, agua y desagüe, antibióticos. Y tenemos un señor congresista en la República que es médico y que dice que las vacunas te modifican el ADN. ¿Sabes qué? Hay tanta divulgación científica en estos días, hay tanto que leer de medios serios, ¿no? No puedes saltar una pachotada de ese calibre. O sea, claro, hay gente que dice, no, ahí tienes que pasar la página y seguir nomás. El problema es que esas tonterías las dicen en un espacio oficial. Y hay gente pobre que se puede terminar creyendo, pobre gente, las tonterías que dice el señor. Y no querer vacunarse cuando vacunarse le va a salvar su vida. Qué terrible, la verdad. Bueno, yo espero que además las noticias sean buenas. El Perú ha comprado 9 millones de dosis de Pfizer. Y ahí vas a tener que comprometer al sector agroindustrial peruano porque tiene cadena de frío. Yo pensaba ayer, le están tirando piedras a todo el sector agroindustrial en el Perú, a todas las industrias de pesca, extractivas, y son esas las que te van a salvar. La mejor cadena de frío la tiene la industria pesquera. De lejos. Pero toda la industria alimenticia tiene cadena de frío. Todos los ganaderos tienen cadena de frío. Necesitas una cadena de frío que te garantice que las vacunas estén a menos de 70 grados. Si no utilizas la cadena de frío del sector privado, no sé cómo vas a vacunar a 24 millones de personas en 3 meses. Y existe la cadena de frío. Lo único que tienes que hacer es tocar la puerta. Tocar la puerta, ¿no? Y tocar la puerta siempre es difícil acá, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué nos cuenta. Piura, hay alerta en Piura. Parece que en Piura sí hay un pequeño rebrote. También me imagino que nos informarán, no es un rebrote en todo el Perú, Piura en particular. ¿Qué puede haber pasado? Vamos a ver. Piura, el norte del Perú fue muy golpeado, como ustedes saben, sobre todo Lambayeque y La Libertad, muy golpeado. Lambayeque ha llegado a tener mucho antes que Lima una prevalencia de 30% de la enfermedad, mucho antes que Lima. Entonces, está claro que hay que tomar algunas medidas diferenciadas, porque eso fue lo que se nos dijo, ¿no es cierto? Medidas diferenciadas. Bueno, ¿qué medidas hay para Piura? ¿Qué tan grave es lo de Piura? De repente es acotado. Eso esperamos que nos diga la ministra también hoy día de hoy. Reino Unido está empezando a vacunar esta semana. Y claro, a los que no le dan mucha importancia, explicarles que es un triunfo de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad una enfermedad nueva ha tenido una vacuna en un año. Nunca. Y si ha tenido una vacuna en un año es porque tú tienes a miles de científicos trabajando en equipos en todo el mundo, compitiendo activamente, utilizando caminos diferentes para lograr una cura. Entonces, cuando tú tienes tantos equipos de médicos, científicos, biólogos, epidemiólogos trabajando, se va a lograr un resultado. Y se ha logrado. Y se ha logrado. Ya está. Esta semana comienzan a vacunar. No es la única vacuna, hay otras en carrera también, que también serán eficaces en su momento, estoy segura que sí, con otra metodología, etcétera. Pero ya se está vacunando. España empieza a vacunar en enero. Se supone que a Perú van a llegar 50.000 dosis, que son para 25.000 personas, porque son 2 dosis, digamos, de emergencia, para el personal de salud, para el personal que está más, para los vacunadores, seguir de alguna manera, para las personas que van a vacunar a otros. Eso llega ya. Y esperamos que en enero llegue, pues, por lo menos, dicen que en el primer trimestre deberían llegar las 9 millones de dosis. Ahora, no es la única compra que se ha hecho, se han hecho otras compras o otras negociaciones
y todavía se está a la espera porque hay que traer 9 millones de dosis. Si tienes que poner 2 dosis a cada persona, son 4,5 millones de personas. Está súper bien, pero somos 32 millones de peruanos. No tienes que vacunar a todos y la vacuna no es obligatoria, por enésima vez. Un titular engañoso el viernes, no es obligatoria. Es universal, en el sentido de que cualquiera se la puede poner, no niños, ojo, por eso no necesitas las 32 millones de personas, no niños, pero mayores de 18 años, cualquiera se la puede poner. Muy bien, a ver, creo que ya tenemos en línea al señor Piero Guesi. Sí. Muy bien. Así es, Rosa María, vamos a ir una pequeña pausa. Antes de hacerles recordar que el 18, este viernes 18, tenemos nuestra rifa y queremos agradecer a todos los que están colaborando, comprando su rifa. Pueden hacerlo ahí en pantallas, generalmente sale el número de cuenta. Lo del YAPE todavía no me dan la respuesta, así que todavía no les puedo decir nada, pero ahí está el banco, los agentes de banco de crédito, donde están recepcionando solamente a 5 soles. Así que nos vamos a la pausa, Rosa María, y ya llega el exministro Piero Guesi, porque va a hablar de algo muy importante que yo creo que se tiene que tomar en cuenta en todas estas nuevas negociaciones que van a tener. Así es que no se mueva de la programación de Radio Santa Rosa, no se mueva de la sintonía, que volvemos con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conectados en todo el Perú: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagú Cayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Radio La Decana, Lampa, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cubre, Satipo, Radio Milenio, Huancayo, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también estamos a través de la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María Palacios ya está con el exministro Piero Guesi. Adelante, Rosa María. Bueno, estamos justamente esta mañana para conversar sobre un artículo que el exministro publicó la semana pasada, antes de que se derogara la ley agraria, que advertía sobre los peligros de derogarla. Ahora ya es un hecho consumado. Y, advertía de otros peligros, como el de la automatización, y reclamaba un nuevo pacto con unas medidas tributarias muy interesantes, de las cuales vamos a hablar hoy día. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, encantado de estar. Bueno, vamos primero a la derogatoria. Hoy día, los trabajadores del campo tienen el régimen general del Perú laboral. No van a recibir las alícuotas de CTS y gratificación, o sea que dinero en efectivo se van a llevar menos a su casa, por lo menos este mes o estas semanas, y el régimen tributario es anual en el Perú, o sea, lo que se ha derogado, ¿no es cierto?, se ha derogado para el año 2021. Exactamente, para el 2021, no para este año. Así que tiene más o menos, 20 días para inventar un nuevo régimen laboral y un régimen tributario, si no, entrarán al régimen general el próximo año. Claro. ¿Qué significa esto para esta semana? No se ha resuelto nada, ¿no? O sea, la verdad es que la derogatoria no resuelve nada. Yo he estado mirando con mucha cercanía el sector agroexportador y el sector agro en general en los últimos años, y claramente ha sido un caso de éxito indudable.
un ejemplo en toda América Latina, consecuencia de una serie de políticas públicas que a veces parecen, dado que fue en el país, parecen casualidad, que haya pasado tantas cosas buenas a la vez. Digamos, los proyectos de irrigación, Chavimochic, Olmos, el SENASA, que es entidad que abre, digamos, mercados y acuerdos fitosanitarios con países, firma protocolos, los TLCs y la Ley de Promoción Agraria, con dos componentes importantes, ¿no? El laboral y el tributario. El laboral es muchísimo más importante que el tributario en términos de estar adecuado a la realidad productiva de un sector que tiene pues una estacionalidad muy marcada. He visto a veces declaraciones de laboralistas que hablan de que el sector es muy competitivo porque aprovecha ventana de oportunidad, ¿no? Pero que tienen que pasar al régimen general. Como que hay una contradicción clarísima en el hecho de que este es un mercado de productos frescos, con una época muy marcada de cosecha y packing, ¿no? Los packing están muy cerca a los campos y tienen que salir muy rápidamente para que ser consumidos por el consumidor del mercado del hemisferio norte, ¿no? La ley, pasarlos a la ley general, a un componente permanente, digamos, a un componente temporal, perdón, no resuelve nada, simplemente pone más burocracia. Creo que obviamente la SUNAFIL permitiría que en un régimen general puedan usar contratos temporales, pero van a estar en un contrato más precario, ¿no? Teniendo que rotar muchísimo más y con mucho más burocracia, y sin que ganen nada, recibiendo menos cash. El problema es este. Los trabajadores, más que la ley, que sí pedían su derogatoria, claramente, aunque no sé si claramente entienden la consecuencia de eso, lo que quieren es ganar más plata. O sea, quieren lo que queremos todos. Todos queremos ganar más. ¿Ya? Eso puede suceder. O sea, para vestir un santo hay que desvestir otro. Y la teoría extendida, muy simplista, es que las empresas agropecuarias están bollantes, así me decían ayer, bollantes, tapadas de plata. Se les sale por las orejas y pagan pésimo, con sueldo mínimo, a sus trabajadores agrarios. Yo creo que un margen para mejorar hay, Rosa María. O sea, yo creo que es evidente que hay que empatizar un poquito. Yo creo que nos ha faltado, yo veo como dos discursos que a veces no conversan, que ambos son de alguna manera verdad. Por un lado tenemos el discurso que es este milagro económico en la agroexportación peruana, que debe ser un motivo de orgullo de los peruanos. Ojalá tuviéramos más sectores como la agroexportación que generan empleo, son altamente productivos y en que hemos desplazado a Chile, a Argentina, en muchos productos, ¿no? Eso es por un lado, y eso es verdad. Por otro lado, claramente hay un descontento entre los trabajadores en ciertos sectores, mucho más informalidad de lo que pensábamos. No es un tema solo de 2 o 3 empresas que no cumplen, chiquitas, sino es un tema bastante más generalizado y la SUNAFIL lo ha mencionado, lo ha demostrado y hay mucho más trabajo que hacer. Entonces creo que tenemos que combinar, por un lado, la necesidad de la promoción de las inversiones, que este sector siga creciendo, con el hecho de que los trabajadores tienen que estar más contentos. Y eso creo que ese es el equilibrio que tenemos que dejar. A veces, hay mucha polarización cuando un discurso, parece que estuviéramos hablando de dos planetas, dos sectores distintos, cuando escuchamos actores, ¿no?, distintos. Y me parece que un gran problema es que no hay sindicatos reales en el sector agro, entonces no hay interlocutores válidos. Y los que los representan parece que solo quieren derogar la ley por un tema tal vez incluso hasta, ¿no?, de que están minando la ley general laboral, etcétera, cuando en realidad es una ley que no le corresponde para nada al agro, y en general es una mala ley, en general, la general del agro, ¿no?, laboral. De la ley general laboral, exactamente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener una serie de medidas que permitan, por un lado, que el proceso de crecimiento continúe. Creo que tienes que tener un régimen laboral especial en el agro, mejorando condiciones, parámetros. Es un tema también para discutir y para ver cómo se pueden mejorar las condiciones. Claramente la gente no diferencia ley de implementación. Y es el gran problema que hay en el Perú.
todo el mundo, en cualquier sector casi la gente te dice hay que derogar la ley, hay que cambiar la ley, cuando a veces la ley no es necesariamente el problema, sino la implementación de la ley. En este caso, obviamente, hay parámetros que se pueden cambiar y creo, yo soy un creciente, ¿no?, convencido de permitir, incentivar la presencia y el crecimiento de sindicatos. Necesitamos institucionalidad, necesitamos gremios de trabajadores que los representen. Bueno, vamos por partes. Ayer se ha burlado mucho la gente porque algunos representantes de los agroexportadores, sobre todo las empresas más grandes de AGAP, decían si las condiciones no son atractivas en el Perú, la inversión se va a ir. Hay la sensación de que la inversión es infinita y que nadie se va a ir, que eso es una amenaza falsa, ¿verdad?, que manejan márgenes fabulosos y que nadie se va a ir a Colombia o Chile, que eso es mentira, que eso se dice solamente para asustar a incautos, pero que la inversión en el Perú es infinita y no se va a ir a ninguna parte. Yo creo que eso es mentira, obviamente, pues, ¿no? O sea, es evidente que la inversión ya ahorita está comprometida. Si tú eres un inversionista en el agro y te están hablando incluso de reforma agraria, es evidente que vas a tener que ponerle un pare a tus planes de inversión. No se necesita, digamos, pensar demasiado. Lo segundo, y que es clarísimo, es que sí hay mercados. Con La Paz, Colombia se ha abierto. Camposol tiene 2.500 hectáreas ya en Colombia, sembrando, ¿no?, aguacates, como le llaman allá. Hay inversiones en Chile, hay inversiones en Uruguay, hay inversiones en Ecuador. O sea, es verdad eso. Eso no justifica, digamos, o sea, creo que el tema laboral es separado, pero creo que esa es una verdad evidente. Y lo otro es que yo no creo que la gente lo reconoce suficiente. La agricultura moderna en el mundo, como la de nuestra agroexportación, es muy distinta a la tradicional en términos de sus métodos avanzados de producción, ¿no?, altísima tecnificación, drones, te ponen todo, pues, por un iPad te ponen cuánto va en fertilizantes, ¿no?, el riego tecnificado, biotecnología. Entonces es otra cosa, es otro sector que la agricultura tradicional, es un sector moderno, pero en el Perú tiene una ventaja, al igual que en Chile, que es productivo, pero demandante de mano de obra. A veces te pasa lo que ocurre en Argentina, que tienes la soya altamente tecnificada, pero pura maquinaria, entonces no genera mucho empleo. En el Perú, nuestra agro tiene ese combo, productividad, empleo, que es fundamental mantener. En el campo no hay tecnología todavía para reemplazar gente, porque, digamos, la tecnología está para los otros staples, digamos, pero en el packing, en las plantas de packing, hay ya la tecnología. Y si uno va en un extremo, digamos, lo que va a hacer la gente es los empresarios van a empezar a automatizar mucho más intensivamente, o sea, parar inversiones primero y segundo, automatizar. Eso no puede ser una buena noticia para el Perú, cuando la gran tragedia en el Perú y en muchos países es la falta de generación de buen empleo. Entonces tenemos que asegurarse que la parte del crecimiento y la inversión está ahí en la nueva ley de... Ahora, para los que estaban protestando en la calle, en la carretera, y los que los apoyan, que no son pocos, ese empleo no es bueno, ese es un empleo malo, eso es un empleo de mala calidad. Un empleo que paga 930 soles como mínimo es un empleo que no quieren, que no debe tener nadie, que nadie debe ganar 930 soles, como hemos escuchado. Entonces, bueno, yo si fuera empresario tendría que automatizar, porque lo que yo puedo ofrecer no lo quieren. Entonces, si no lo quieren, hay que automatizar. Es una tragedia, pero no hay otra explicación. Yo creo que sería terrible y creo que no puede ser la solución. O sea, yo dudo que sea... uno de los problemas es que al no haber interlocutores, uno habla con voceros, pero no hay gente que están representando la gran mayoría de trabajadores. Y entonces creo que no quiere trabajar además, ¿no? Digamos, no seamos ingenuos, ¿no? Yo lo he dicho toda la semana pasada. De la nada aparece este reclamo y las cosas no aparecen de la nada. Acá hay una intencionalidad política que estaba direccionadísima para quebrar el gobierno de Sagasti,
El gobierno de Sagasti se los puso a todos en posición adelantada y dijeron, deroguen todo. Nosotros lo derogamos también. Entonces se acabó. Les quitaron la discusión, les quitaron el escenario. Pero acá hay un aprovechamiento político, por supuesto. O sea, no es raro que sea... consecuencias más allá de las vidas humanas, ¿no? O sea, con terribles consecuencias, par de muertos. No asumen las consecuencias, pero bueno. Y lo que puede significar para este grupo de trabajadores, o sea, muy grande, ¿no? Cientos de miles, que tienen un empleo que puede mejorar condiciones, es evidente, y creo que también yo mismo me he sorprendido cuando ya he visto con más detalle si hay un nivel de informalidad laboral mayor al que pensaba. Y creo que claro. Eso hay que... Ahora, conversando con Alonso Segura, nos decía una cosa que a veces, como decíamos, la gente no tiene en cuenta. De todo el trabajo agrícola en el Perú, incluyendo todo, ¿okay? Encuesta Nacional de Hogares, él nos decía que el 96% es informal y el 4% es formal. Entonces, el ataque es sobre el 4% formal. El 96% informal va a seguir siendo informal. El problema es que probablemente no sean 4% formales, sino probablemente después de todo esto sean 2% formales. Porque vas a arrojar más gente a la informalidad o al desempleo, porque la automatización reemplaza. Y la informalidad, cuando tú te pones muy rígido, lo que crece es la informalidad. O sea, ¿cómo será rígido que el 96% es informal? Yo creo que hay otras razones que no tienen que ver con la rigidez del mercado laboral, sino con el tipo de productos. También. No, es fundamentalmente. Claro. ¿Qué es lo que pasa? La gran mayoría de parceleros peruanos, muchos herederos de la reforma agraria, no tienen acceso a riego tecnificado. Entonces, si tú no tienes acceso a agua controlada, no vas a poder insertarse en una cadena agroexportadora. El presidente de AGAP, Alejandro Fuentes, que es una excelente persona, justo ha empezado a trabajar articulando cadenas de valor en Cajamarca, en Ayacucho, en Ancash, y eso es algo que es una tarea pendiente un poco de la agroexportación. O sea, ¿cómo logramos que deje de ser una historia más costeña de empresas grandes integradas verticalmente y poco a poco insertamos a más pequeños productores para que se formalicen? La verdadera formalización no es estar en un papel o en una lista. La verdadera formalización es lograr llegar a estándares de calidad y productividad sostenibles que te exigen los mercados modernos. Y eso significa que puedan producir sus paltas, sus espárragos y los puedan vender en cadenas de valor formales. Ese proceso va a requerir lo que estoy hablando yo, una especie de pacto social. Va a requerir, por un lado, que el Estado subsidie el riego tecnificado y que este aumento de impuesto a la renta, lo que yo proponía es, no tiene ningún sentido que los agroexportadores, después de 20 años, sigan pagando 15% de impuesto a la renta. ¿Por qué? Yo también quiero pagar 15%, todos queremos pagar 15%, ¿no? Entonces, creo que lo que tiene que ocurrir es que se eleve progresivamente, tal vez para evitar el shock, por el tema de alguna predictibilidad de las inversiones, y que parte de ese dinero, o una buena parte, se utilice para exactamente ayudar a insertar a ese 96%. En el valle, en Pacasmayo, en el valle de Jequetepeque tienes 42.000 hectáreas de arroz, ¿no? Y tienes 2.000 de espárragos, con un tremendo impacto ambiental en el tema del desperdicio, y tendrías espacio para, con una combinación de riego tecnificado, asistencia técnica y algo de financiamiento, insertar a pequeños productores en palta, espárragos, bueno, ahí en espárragos en particular, pero en la sierra hay mucha posibilidad de hacer palta. ¿Por qué? Porque entramos justo antes de que entre la costa peruana y después de Colombia. Precios altos. Hay espacio, pero el Estado como que se ha abandonado un poco. Bueno, es el Perú, ¿no? Explicar algo que creo que es complicado. Las exportaciones no pagan IGB y los productos agrarios no pagan IGB tampoco. O sea, nosotros los consumidores no pagamos IGB, están exonerados. Entonces, el único tributo grande es el impuesto a la renta. Pero para que una empresa pague impuesto a la renta, tiene que rentar. Claro. Y el problema en el campo hay que decirlo, es que no todos los años son buenos. Por ejemplo, te toca el fenómeno del niño costero. Si el campo se arruina, pero se arruina, o sea, simplemente no hay nada, cero, sí. Entonces, la tributación
en el campo siempre va a ser irregular porque depende de fenómenos que el hombre no controla. Ese es el problema más grave. Y si no hay renta, un fondo como el que usted pensaba construir no es posible, porque va a haber años que no va a haber fondo. No, lo que pasa es que tienes que ser, yo creo que hay 100 maneras de hacerlo, que teniendo en cuenta la inestabilidad, digamos. Ahora, lo que ha pasado justo con la agricultura moderna, Rosa María, es que se ha reducido el impacto de o sea, ya estás menos, digamos, esclavo de lo que impuesto ¿no? a lo que ocurre con el clima, ¿no? De hecho, inclusive durante el fenómeno del Niño 2017, nuestras agroexportaciones siguieron, ¿no? bien, y el problema más bien era el puente Virú y cosas muy puntuales. Entonces yo creo que se ha reducido ese impacto, esa volatilidad, y más bien una de las grandes ventajas que tiene la costa peruana es que es menos susceptible a los fenómenos que hay en otros lados, en otros países, ¿no? Entonces, es verdad que hay una mala cosecha, o que llegan tus mangos a Corea y están todos ¿no? podridos porque algo se pasó y no te pagan nada y se muere el seguro. O sea, sí es un fenómeno, es un negocio bastante rentable por un lado, pero también bastante, digamos, muy volátil, ¿no? Entonces creo que no hay ningún problema. O sea, esa es una realidad, pero eso no es razón para no pensar en una manera de generar un subsidio. Ahora, estamos impuestos a la red. Una cosa, la experiencia de toda la banca de fomento en agro, de siempre hasta el Banco Agrario, es una experiencia de fracaso, porque no recuperan estos bancos, son plata perdida. Y no es solamente una mala colocación, incluso en tiempos modernos, el Banco Agrario siempre quiebra. No hay forma de... Claro, lo que pasa es que siempre hemos hecho las cosas mal, porque hemos puesto dinero y no hemos puesto la carreta delante de los caballos. Lo que no hemos hecho nunca es financiar cadenas de valor. Por ejemplo, tú tienes una empresa, y te hablo de una empresa puntual, Westfalia Fruit Perú, es una empresa que no tiene campos casi, solo vende paltas, y casi todo lo compra a pequeños, medianos productores en todo el país, que creo que está en 14 regiones. Ellos ayudan a los productores que ya tienen riego tecnificado con plantines de buena genética, que tienen buena productividad, los ayudan para certificarse, trabajan conjuntamente con los pequeños productores para ver cuáles son los estándares que Global Gap te requiere, que es una certificación internacional, y después ellos le compran la cosecha y lo venden y les pagan, ¿no? Entonces, es un trabajo en el cual ya tienes una cadena de valor de mercado y van a ellos poder trabajar solo con aquellos que ya tienen el riego tecnificado. Si tú das subsidio para que más gente tenga la infraestructura de riego tecnificado, amplías tu número de, digamos, de potenciales productores que se insertan en la cadena. Pero en este caso ya es una cadena de verdad. El problema ocurre con una tractora que le pone la disciplina del mercado. El problema ocurre cuando simplemente el Estado da dinero sin pensarlo y se desperdicia. Más bien, mi propuesta siempre ha sido, pensemos en cadenas de valor, grande, pequeño, se articulan y se financia lo que falta, que es a veces tengo que construir cierta infraestructura para tener el riego tecnificado o para tener la certificación, y eso ya existe, es acelerar un proceso que ya existe. No podemos darnos el lujo de avanzar a digamos, todavía yo creo que esa parte tiene que ir mucho más rápido, porque es un potencial tremendo que no sabemos si en 20 años va a estar. Ahora, tú hablas de empresas tractoras en tu artículo. Exactamente. ¿Ya? Es una, sí. Claro, que jala a toditas las demás. Claro. Eso se está haciendo. Muchos me han dicho que eso se hace, no en la intensidad que se debería hacer. No, exactamente, debería darse muchísimo más. Las cadenas de valor son una manera moderna en que se ve en Corea pasan, claro, digamos, el tema de tractoras que jalan a proveedores pequeños, que les ayudan, trabajan juntos, los hacen mejores, y las tractoras tienen acceso a algo que no tienen, que es la tierra. Porque muchas de las tractoras no tienen tierra, lo que tienen es la tecnología, el conocimiento y algo de financiamiento, ¿no? Entonces, esa combinación, y ahí tiene que estar el Estado tiene que ayudar para financiar parcialmente con el ingreso del impuesto a la renta, en mi opinión, que el aumento del impuesto a la renta, la agroexportación, y con algo de asistencia técnica,
digamos, un reactiva bien hecho para el agro, que financie cadenas de valor de una manera más permanente, o sea, existe el FAE Agro, ¿no? Pero de una manera financiar cadenas de valor para ver qué te falta para poder entrar. Y eso existe, Rosa María, no es... Ahora, hablemos más o menos, yo no tengo las cifras, pero ¿cuánto tributa por impuesto a la renta la agricultura en general? O sea, la pequeña agricultura no va a tributar nada y la mediana probablemente tampoco, pero la gran agricultura, ¿de cuánta plata estamos hablando, digamos, al 15%? No tengo el número exacto, pero es reciente. ¿Sabes qué? Lo que ha pasado hasta el 2016, 2017, tal vez no era tan grande, ha venido creciendo. O sea, no te olvides que hemos pasado a ser unos grandes. El arándano, por ejemplo, ha sido un boom espectacular. Hemos pasado de 0 a 1.000 millones de dólares, básicamente en 6 años, ¿no? En ventas. No, lógico, pero es un cultivo bastante rentable, que ha funcionado bastante bien. Entonces, yo creo que no hay que negar que es un sector que en los últimos años ha mejorado su rentabilidad. Creo que hay que ser muy cuidadosos cuando ponemos esos gráficos comparados entre exportaciones, ¿no? Con otros indicadores. Hay que ser, ¿no? Creo que es, en realidad, no hay comparar utilidades contra salarios. Claro. ¿Ok? Pero si tú me dices utilidad, o sea, y de ahí saco un impuesto a la renta y lo doblo y me sale el 30, ¿no? Pero si estamos comparando el gasto total, que es la venta, con el salario, evidentemente la venta siempre va a ser mayor que el salario porque el precio de venta incluye al salario, porque es uno de los costos, ¿no? Es una cosa de locos. Pero el problema es que creo que no estamos viendo las cifras porque tengo la sensación de que muchos creen que esta es la gallina de los huevos de oro y cuando veamos las cifras de tributación por impuesto a la renta, de repente pues las utilidades no son tan fabulosas como todo el mundo cree. O sea, sí. No son las utilidades, digamos, de la minería. No, definitivamente no son. No. Es un sector, para comenzar, es mucho más pequeño que la minería. Es un sector que tiene una reciente el éxito agroexportador, ¿no? Claro, entonces, pero es más pequeña que la pesca. Como exportaciones, no. Como exportaciones no, ya estamos hablando de 7.500 millones de dólares, ¿no? No, aparte como PBI. Lo que pasa es que la pesca es básicamente un fenómeno de orina de pescado y la cantidad de anchovetas en el mar, digamos, es estable, básicamente, tiene que ser estable para poder ser pescado. Entonces no, la agroexportación es el segundo motor del crecimiento en este momento en el Perú. Creo que no hay que, digamos, yo creo que lo que tenemos que hacer tiene que ser una gallina en los huevos de oro, pero tiene que serlo, la agroexportación tiene mucho que dar todavía, no la podemos matar, tiene mucho más que dar, porque no hay 5 sectores como la agroexportación así con el potencial que tiene en el Perú. ¿No? Sí, estamos de acuerdo. Competitivos. El potencial es inmenso, porque tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos muchas cosas, tenemos el clima, puedes hacer 2 cosechas, el potencial es inmenso. Pero lo que hemos visto es que la sociedad peruana, por lo menos las clases medias limeñas, la intelectualidad, la academia, repudia ese modelo. La izquierda peruana lo repudia. Le parece espantoso, le parece explotador, le parece malévolo, malvado, le parece destruye. Entonces, es muy difícil ese modelo, ¿no? Yo creo que si lo conoces, a mí, yo no soy tan asiduo de redes sociales. A mí me da la impresión de que si uno se pone a ver con detalle el sector agroexportador, tiene que más bien sentirse entusiasmado del potencial y el futuro que tiene. Creo que odiar ese modelo es una irresponsabilidad, es no entender nada de desarrollo económico. Si uno odia la agroexportación, nunca vamos a ser un país desarrollado si no podemos poner en valor un sector como el agroexportador. Si eso no podemos, ya no podemos nada. Entonces creo que hay que mantener, digamos, este motor de crecimiento. Tenemos que corregir claramente todo este tema laboral y de inconformidad de la gente. Tenemos que fomentar el crecimiento de los sindicatos. Tenemos que hacer, hay un tema que, digamos,
Obviamente los empresarios han tenido muchos problemas y creo que acá no es el tema de defender el comportamiento generalizado del empresariado. Un tema que es paradójico es que hace 5 años, bueno, la SUNAFIL se creó en el 2013, odiaban la SUNAFIL. El empresariado quería que no exista la SUNAFIL, que no hay estándares laborales. Ahora te piden que fortalezcan la SUNAFIL porque la SUNAFIL es un trabajo, etc. Eso es exactamente lo que queremos. El Estado no se puede poner de costado. El empresariado en general quiere que no haya Estado. Lamentablemente, necesitamos Estado y mercado trabajando juntos para poder hacer las cosas bien. Y en este caso, requieres una SUNAFIL fuerte, con buen presupuesto, que fiscalice a la gente sin escrúpulos, que aproveche a los trabajadores y que no está, digamos, cumpliendo la ley ni cumpliendo lo que debería ser, pues, lo que yo he dicho, es un pacto social que tiene que tener Perú mínimo. No vamos a ir a ningún lado si la gente no está relativamente tranquila. No hay forma de hacer inversión en esa manera. Claro, pero digamos, este sector, el sector de agroexportación, es uno de los poquísimos sectores que no ha parado en todo el año. Exactamente. No ha parado. Y las personas que han sido empleadas no han entrado a su pensión perfecta. No han perdido sus ingresos, como si hemos perdido miles de peruanos, ni se han visto reducidos en sus ingresos. Se les ha seguido pagando. Entonces, son las primeras en protestar. ¿Eso no es extraño? Puede ser. Pero mira, yo quiero entrar en... Hay 20 he escuchado, hay muchas teorías y muchas cosas que suenan razonables. Yo no conozco suficiente para saber qué está pasando detrás. Pero sí es verdad que si uno habla con la SUNAFIL, te dice, ha habido un descontento previo. Pero ha habido un descontento, vale la pena negar. Pero el descontento previo, en un Estado de Derecho, se hace hacia aquellos que, digamos, con toda deslealtad a las normas, maltrataron o no pagaron o no cumplieron. Entonces, yo entendería que una protesta laboral se diera en la puerta de la empresa que maltrató, que no pagó, que evade, pero no una protesta generalizada contra la mera existencia de una ley. O sea, ese es el problema. Hay que tener en consideración que lo que pedían era aumento de sueldo, que no se... O sea, si ya estás ganando el mínimo, no hay forma de que el Estado te aumente, salvo que aumente el mínimo para todo el Perú. Y esa es la otra posibilidad, o sea, aumentas el mínimo. Pero no querían ganar lo que ganan ahora, querían ganar el doble de lo que ganan ahora. Querían 80 soles o 70 soles ya los menos recalcitrantes, ¿no es cierto? Entonces querían un sueldo mínimo que fuera el doble de lo que es hoy en el Perú. Cosa que creo que es poco viable. Pero voy al punto, o sea, esta no es una protesta, contra solo, digamos, los abusos de una empresa en particular. O sea, yo entiendo que eso sucede y está mal que suceda, pero no es una... O sea, han pedido la derogatoria de la ley y digamos, si usted ve el discurso que los asesora, porque los asesora, están en contra del modelo, o sea, de exportación. Están en contra de la empresa de exportación. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, Rosa María, que es evidente, y esto era antes, es evidente que dentro de los componentes de la ley agraria, el componente más importante y el determinante para el éxito de la agroexportación ha sido el régimen laboral, con una flexibilidad que se adecua a las, digamos, características productivas del sector. El tema tributario ha sido absolutamente marginal por el hecho de que por tiempo ni siquiera ganaba mucho dinero, ¿no? Y ese es un tema más reciente. Sin embargo, ha habido mucho más, ha habido un grupo de gente que siempre ha dicho, no, la ley, el componente laboral no importa, lo que importa es lo tributario. Eso es absolutamente alejado de la realidad y me hace pensar que el análisis tiene que ver por una preocupación de que esta ley de promoción agraria estaba minando la ley general, ¿no? Pero mire, laboral. Construcción civil se liquida el trabajador semana a semana, porque la obra no dura para siempre. Termina la obra y pasa a otra obra. Nadie pretende que te quedes en un edificio que está terminado, ¿ya? Entonces trabajas aquí, trabajas allá, trabajas acá. Es muy parecido al sistema agrario.
cosecho aquí, cosecho allá, trabajo en 4 fondos, en 5 fondos, en 6 puntos el mismo año. Construcción civil es lo mismo, además en especialización más, porque los que ponen vidrios terminan de poner vidrios y se van al siguiente edificio a poner vidrios. Entonces, ¿por qué no se puede hacer lo mismo que construcción civil? No lo sé, pero esa es una cosa muy rara. Y además, una de las cosas que ICA tenía es pleno empleo, que era un orgullo para ICA. Todo el mundo tenía trabajo. Poco, pero trabajo. Ya no quieres pleno empleo, ya no quieres una modalidad en la que puedas rotar de fondo en fondo, que es la naturaleza, porque para cosechar necesitas 10 veces la gente que tienes el resto del año. No la vas a contratar todo el año. Yo creo que eso es evidente y no hay forma de generar un modelo sostenible que no incluya esas características peculiares en el agro, que no es solo en el agro peruano, o sea, conocemos en todo el mundo hay regímenes especiales para el agro, ¿no? Entonces, creo que eso no es obvio. Yo sí quisiera resaltar que no son 1 o 2 empresas que son las offenders, digamos, sino que ha habido un problema más general. No son solamente 3 empresas y todas las otras 3.900 nos portamos bien. Entonces, creo que ha habido un problema mucho más generalizado del que yo conocía, y cuando he visto los detalles me doy cuenta que es verdad. De hecho, la SUNAFIL ha pasado un proceso de formalización, creo que ha formalizado 70.000 personas el año pasado en el agro. Entonces había clarísimamente un montón de trabajadores que no están incluidos en la planilla, y eso no está nada bien. Entonces, creo que ese es un mea culpa que tiene que hacer el empresariado en general, porque aparte puede ser que tú no contrates gris, pero le compres la producción a uno que contrata gris y como que se blanquea en la explotación. El certificador ya no se da cuenta que no era tuyo. Entonces, yo creo que ese es tiene que haber un mea culpa del sector agroexportador también, porque no ha sido un estándar, pues, suizo. Entonces, creo que tenemos que trabajar también a reconocer eso y reconocer que tenemos que, hay un margen, Rosa María, porque este sector es un sector que tiene muchísima capacidad de crecimiento y de darle mucho más al Perú, integrar a mucho más productores, pero tenemos que cambiar algunas cosas y verlo de manera más integral, que era un poco la idea del artículo que incluí. Bueno, Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público, por favor, antes de despedirnos? Bien, solamente si la derogatoria de esta ley está favoreciendo o no a los agricultores, es más o menos lo que se está repitiendo, o todo sigue igual. Para mí la derogatoria los hace peor. Yo creo que la derogatoria perjudica a los agricultores. Primero, hay que pensar la economía siempre en términos estáticos e dinámicos. Dinámicamente, por todo lo que hemos hablado del potencial, ¿no? Menores inversiones, automatización, etcétera. Hoy día, porque tienen que estar en el régimen general temporal, recibiendo menos dinero en cash y con mucho más incertidumbre. Entonces, creo que no está logrando nada. Entiendo que hay una comisión que en 15 días más o menos tiene que hacer una propuesta de ley. Ojalá se logren incorporar, ideas correctas. La ley inicial era muy simple. La ley de promoción agraria del 2000 era muy simple. No podemos pensar algo, demasiado grande. Y bueno, yo creo que ahora estamos en un limbo, pero tenemos que salir rápidamente porque es una pena que estemos así. Muy bien, muchísimas gracias a Piero Gessi por haber estado con nosotros en este día previo al día feriado, además, y vamos a seguir discutiendo estos temas que no se discuten mucho, la verdad, no han sido parte de la agenda en todo el año, ¿no? Sí, y a veces las posiciones son, ¿no? O todo está bien o nada está bien, ¿no? O sea, refundar todo o no hay que cambiar nada. Y creo que hay el espacio para discutir y darnos cuenta que tal vez, no siempre tenemos razón en todo, sino que hay situaciones en las cuales uno tiene que cambiar su punto de vista, respetar, ¿no? Los sentimientos y las de otros, ¿no? Es que, le digo, sea cual sea la ley que afecte al 4% formal, de repente amplía un poquito los informales, a la formalidad, de repente reduce un poquito la formalidad. Pero para el 96% informal no hay ninguna respuesta. Es que no tiene que ser la ley. Justamente eso requiere un trabajo importante del Estado. Minagri se ha borrado en el Perú.
Minagri en los últimos años no ha hecho un trabajo de inserción de pequeños suficientemente grande. Entonces, hay mucho trabajo de implementación. No es la ley lo que va a formalizar al 96%. Necesitamos que mucho más se reconviertan de la subsistencia a cultivos modernos. Y eso requiere un trabajo de Minagri, que bueno, es otro tema. Muy bien, muchísimas gracias al exministro Piero Gessi. Su artículo está en una página web que se llama hacerperú.pe, donde varios exministros participan. Es bien interesante, así que pueden leer ese y otros artículos ahí también. Y Hacer Perú sigue haciendo Perú, así que van a haber más artículos sobre el tema. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. María, muchísimas gracias. Y Abel, nos vamos yendo, pero no sin antes recordar a todos nuestros oyentes que son muy, muy generosos, y la verdad que estamos muy agradecidos de que puedan participar en el sostenimiento de la radio. Y quiero aprovechar para todos los que me escriben diciéndome mermelera, cuánto te paga el gobierno, la publicidad del Estado, y esas tonterías. Radio Santa Rosa vive de la caridad pública, es una obra de beneficencia pública. Hacemos esto para el bien de la sociedad. Tiene una misión, es una radio pastoral, tiene una misión evangelizadora, es una radio católica, la primera radio católica del Perú, además la más antigua, y somos parte de una red de radios a nivel nacional. Y además tenemos radios amigas, aliadas, con las que compartimos este material gratuitamente, porque esta radio no tiene fin de lucro, es una asociación civil sin fin de lucro. Nosotros este material lo regalamos a todas las radios del Perú que lo quieren usar. Entonces, creo que 5 soles en una rifita, como dicen, no lo va a hacer usted más pobre ni nosotros más ricos, pero sí ayuda a sostener una radio que no tiene prácticamente publicidad. A veces hay algo, pero muy rara vez, de alguien que pide que realmente se pase su publicidad. En general, en las zonas más alejadas del Perú, donde estamos como red, hay publicidad del Estado, muy poquita de campañas. ¿Por qué? Porque las radios católicas son radios muy confiables, radios en las que la gente cree y a donde que hay que avisarle que vaya a una vacunación, que saque su DNI o que viene el friaje. Ahí estamos nosotros. Con el Estado, sin el Estado, vamos a estar igual. Es una radio de mucho servicio, además. Entonces, 5 soles, no creo. Nosotros vivimos de nuestras actividades, de la rifa, de los paseos, ¿no es cierto?, que este año no se han podido hacer. Nada. Ni un paseo. Y tenemos muchos paseos a Santa Rosa de Quibes, a lugares que son importantes para la radio, desde la misión de la radio. No hemos podido hacer nada, ninguna actividad. Entonces, sí, les pedimos, y la iglesia también nos ayuda, o sea, la basílica nos ayuda. No hay basílica, no hay misa. Entonces sí, o sea, sí las hay porque se están haciendo por internet, pero no presenciales. Entonces, como les digo, la rifa es más importante que nunca. Todos los años la hacemos, y la hacemos en una kermés, en el Colegio Santo Tomás de Aquino, que está dentro de la misma manzana del convento, que es una obra dominica. Este año no hay colegio, no hay kermés, no hay paseos. Entonces, de verdad que 5 solcitos, y está ahí los banners, es facilísimo, lo pueden hacer desde su teléfono. No hay que moverse. Antes vendíamos las rifas en la puerta de la iglesia, pero no hay iglesia. Así que si no hay estas cositas, y el radio, les aseguro, miren, se maneja con una austeridad dominica. Así es, realmente. Entonces, no es que haya un dispendio de nada, pero de nada. Digno sí, pero bien acotadito todo. O sea, que no crean que su plata no se va a gastar bien. Muy bien, Abel, nos tenemos que ir despidiendo. Esperemos que la ministra Macetti hoy día nos cuente cosas importantes sobre la pandemia y cuándo nos van a vacunar. Eso. Preguntan, Rosa María, contra este intento del señor Luna Morales de averiguar toda la historial de cada uno de nosotros, ¿se puede hacer algo? ¿Alguien puede frenarlo? Miren, el problema es el siguiente. Es verdad que las comisiones investigadoras tienen derecho a pedir información, pero tú no puedes hacer una comisión investigadora con un tema abierto en el sentido de que no tiene límites. Vamos a investigar cualquier irregularidad cometida por el Indecopi.
Tráigame todo. Todo. Señor, pero ¿qué? ¿Qué está usted buscando? ¿Qué es lo que usted está investigando? Todo para ver qué han hecho mal y reventarlos. O sea, así no funciona la justicia. Ni siquiera la justicia penal. Los fiscales no pueden salir de pesca a ver qué cosa encuentro. En ninguna parte del mundo se llama fishing, está prohibido. Ya, eso es lo que el señor Luna Morales tiene que entender. No puede pedir todo para ver qué encuentra. Y hace bien la doctora Socorro Geisen en negarse, porque tiene que defender las obligaciones que tiene como la superintendencia. Y una de las obligaciones es la reserva. Si ella no respeta la reserva, está violando su ley. Ella no puede violar su ley. Y el señor Luna Morales no puede ser una persona instigadora a que la señora Socorro Geisen viole la ley. Ella tiene que mantenerse firme y decir que no va a entregar información que no sea puntual. O sea, señor, ¿qué quiere saber de quién? Bueno, yo quiero saber de mis enemigos políticos. Ya, ¿cómo se llaman? Fulano, mengano. Perfecto, acá le mandamos la información. Porque las comisiones investigadoras sí pueden levantar secreto bancario, pero tú tienes que saber de quién están levantando el secreto bancario y para qué. Mucho poder para una persona metida en un tema de corrupción. Ese es el problema cuando eligen corruptos, pues señores. Piénsenlo bien, el 11 de abril. No metan corruptos al Congreso. Ese es el problema que tenemos ahora. Muy bien, nos tenemos que despedir. Ahora tenemos que despedir, Rosa María, nos tenemos que ir. Oye, no hemos hablado de la policía para mañana, tal vez para pasado, pues mañana es feriado, mañana no tenemos programa. Ayer fue el presidente a su aniversario. Ayer estuvo ahí. Entró ayer con Enrique Castillo en Canal N, a las 7 tuvo una entrevista, y dijo que el pase de retiro de los 18 generales era un error. Y claro, él respaldaba al presidente, pero que eso era una equivocación. Obviamente esos generales van a poner acciones de amparo y las van a ganar, yo no tengo duda. Pero de repente ni siquiera tienen que poner las acciones de amparo. No habló de una restitución, no dijo eso. Hay que ser precisos, no dijo eso. Pero sí dijo que estaba mal lo que se había hecho. Que era un error. Que no respaldaba al ministro, pero sí al presidente. Esa parte no la entendí bien. Sí. Era una decisión apresurada, pero que respalda al presidente. El presidente lo nombró a él, ¿cómo lo va a respaldar? ¿Ya? Pero el frente policial ha costado a un ministro, y ha costado que el presidente se contradiga a sí mismo en 3 días, porque dijo que no lo iba a sacar, que respaldaba la decisión y que era una buena decisión. 3 días después no había ministro, había nuevo ministro, y el nuevo ministro dice que es una decisión apresurada, pero que respalda al presidente. Desastre. Qué desastre, Dios mío, la Policía Nacional. En fin, a ver, ¿se ha transmitido bien, alto y claro? Sí, totalmente bien. Sí ha llegado todo, la señal ha llegado muy bien, sin ningún ruido. Así que la gente está muy contenta, muy agradecida. Sin taladro. No, además, el edificio que están construyendo mi casa está entrando acabados. Eso es, me tengo que mudar. O sea, ya el ruido es infernal. Y no te queda más remedio que cambiarte de sitio, pues, porque ¿qué vas a hacer? La gente Yo creo que para finales del verano ya va a estar listo el edificio y regresamos a la biblioteca anterior. No se preocupen. Muy bien. Nos vemos mañana, ¿no? Pasado sí. No, mañana no, sí. Mañana vamos a descansar, ¿no? Somos una emisora católica y vamos a guardar el feriado. Y nos vamos a reencontrar todos el miércoles. Así que cuídense mucho y que tengas un buen feriado de la Inmaculada Concepción, Rosa María. Cuídate mucho. Para ti también. Muy bien, hasta mañana. Chao, chao. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.